Bienvenidos a nuestra cuarta cápsula del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, Prestigio en Educación. ¿Has escuchado alguna vez la frase las papas queman? Estar donde las papas queman. Bueno, ha llegado el momento ya de comenzar a sumergirse. Hasta aquí hemos hecho una estrategia para poder tener el cuerpo de trabajo que vamos a tener. Pero ahora vamos a internarnos en lo que es el marco teórico y la relación con las teorías que debemos trabajar. Bienvenidos a nuestra cápsula. Bienvenidos a nuestra cápsula número 4, el marco teórico y la relación con las teorías. Es importante cuando nos sumergimos ya en lo que es el desarrollo de los objetivos que nos hemos trazado, en función de un punto de partida, al que llamamos o denominamos el problema a resolver o el problema fáctico o hecho fáctico. Por eso es necesario ahora considerar nuestro marco teórico. ¿Qué es lo que va a contener nuestro marco teórico? Bueno, en primer lugar, es necesario recordar que el marco teórico tiene el campo de estudio, el objeto de estudio y la solución innovadora. Tres aspectos claves, ¿verdad? Pero dentro de este campo de estudio, habíamos dicho, están las líneas de producción, todo aquello que tenga que ver con las líneas de producción en relación a la tecnología superior en mecánica industrial, que es lo que atañe para este caso de ejemplo. Pero también la segunda parte está relacionada con el objeto de estudio. ¿Dónde está el problema? Donde yo vi el hecho fáctico. Y determinar entonces esas causas que generaron y qué son los problemas que realmente se generan dentro de este objeto de estudio. Y al que hemos denominado segmento social tercera edad. Pero luego hemos presentado la solución innovadora y relaciona, pues, obviamente con lo que podemos hacer nosotros, con la competencia profesional, con el perfil de la profesión que estamos obteniendo en la carrera que hemos escogido, y obviamente en esa línea de producción hemos tomado en consideración la fabricación de silla de ruedas. Entonces, si quisiéramos dar una conceptualización al tema de qué es un marco teórico, diríamos lo que denominamos marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el que se entretejen paradigmas, ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente. Teorías generales, concepciones generales de la sociedad y teorías extendidas, conceptos e ideas del tema específico a investigar. Esto lo podemos ver en el libro Metodología de Saúl. Es importante ahora considerar, y vamos a hacer unos cuadros para poder tener un poco más la idea de lo que debemos ir haciendo, porque obviamente cuando tú has trazado tus objetivos, caes en un punto, o es cuantitativo o es cuantitativo, es más teórico o es también teórico y también numérico o cuantitativo y que me permite generar una estadística que me permite proyectarme o obtener algunos valores significativos. Bueno, todo esto tiene una variedad, pero de manera sencilla vamos a ver entonces este cuadro número 1, en el cual esperamos sea de gran ayuda esta división de Sautu para poder comprender elementos que deben contener el marco teórico que da lugar a diferentes estrategias metodológicas. En las cuantitativas, por ejemplo, dice Sautu, hay un énfasis mayor en las teorías sustantivas, conceptos teóricos que dan lugar a las variables. Modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables. Recorte espacio-temporal del universo teórico. Teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones de las variables. El marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis. Ahora, mastiquemos un poquito más lento este tema. Cuando estamos hablando de las teorías sustantivas y las teorías generales. Entonces, cuando tú viniste a estudiar una carrera, en este caso cogieron tecnología en mecánica industrial. La mecánica industrial en sí es una teoría general o está fundamentado en teorías generales o alimentan varias teorías a todo este gran concepto llamado mecánica industrial o el campo amplio también del conocimiento. Pero luego tenemos teorías sustantivas, es decir, entras allá a recibir clases y te das cuenta que entonces estas clases
están divididas en asignaturas y las asignaturas tienen un nombre, pero las asignaturas están relacionadas con la carrera. Si te das cuenta, es como un gran paraguas ahí. Entonces, esas teorías sustantivas son importantísimas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una silla de ruedas, ¿qué debo saber? Ah, bueno, resistencia de materiales, por ejemplo, uso de herramientas y materiales o algún tipo de equipo en especial. Voy a necesitar algún tema de metrología, algo como para hacer mediciones, etcétera. Todo esto tiene que ver con asignaturas que tú has desarrollado durante tus clases. Esto es las teorías sustantivas. Por eso es que un tema importante del recorte, cuando dice recorte espacio-temporal del universo teórico, obviamente no vas a hablar de toda la historia de la asignatura, sino aquellas cosas puntuales de la asignatura que te ayudan a ti a encontrar la solución a trabajo que estás buscando dar como solución. Por ejemplo, si hablas de la metodología, no toda la metodología, ¿verdad? Quizás solamente el hecho de saber las mediciones, la altura, profundidad, hacer el uso del AutoCAD, por ejemplo, para poder hacer una proyección. Pero si hablas de resistencia a materiales, probablemente tienes que estudiar un poco más el metal o el material con el que vas a hacer, si es PVC, si es metálico, bueno, lo que tú deseas. Entonces, cortas esa información, no vas a leer todo, ¿verdad? Solamente esa porción que corresponde a lo que estás investigando. Por eso es que esas teorías se apoyan en lo que tú estás definiendo como variables. Por eso, si tú no defines las variables desde el principio de tu formulación de problema, los objetivos van a estar disparados y los objetivos específicos mucho más. Entonces vas a estar muy disperso. Por eso es necesario tener estas congruencias que hemos mencionado en las cápsulas anteriores. Entonces, el marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis. Es decir, vas resolviendo cada uno de los objetivos que también eran preguntas, ¿te acuerdas? Las preguntas, las interrogantes de investigación, esas en sí se convierten en premisas o las hipótesis, de tal manera que entonces hay que irlas comprobando para responderlas. Por eso que al final, cuando concluyes un trabajo de investigación, concluyes en función de objetivos. Dijiste tres objetivos específicos, en las conclusiones dices, bueno, el objetivo número uno se cumplió de esta manera, el objetivo dos se cumplió de esta manera, el objetivo tres de esta manera. Bien, pasemos dentro de este cuadro uno a las cualitativas. Aquí hay algo más que considerar. Es el énfasis mayor en aspectos epistemológicos, en lo que entonces se ha venido investigando a lo largo del tiempo y que guían el diseño de toda la investigación y en planteos más recientes axiológicos y éticos. Tiene que ver entonces con el moverse de la profesión, el moverse de la carrera, el moverse dentro de el campo de acción que quieres desarrollar en la investigación. Quizás alguien quiere, por ejemplo, solamente dentro de esta línea de investigación, saber líneas de investigación con relación a la mecánica industrial y es una asignatura que no la tienes, pero comienzas a hacer una lista de todos estos aspectos de cómo se ha ido considerando la construcción del conocimiento, lo epistemológico, y comienzas entonces a darte cuenta que hay cosas que diferenciar. Algo que se puede hacer con mecánica industrial, que no es lo mismo que hacer con mecánica automotriz o con mecatrónica automotriz. Son diferenciadas, ¿ves? Entonces, esto es el aspecto epistemológico. Las definiciones de los términos teóricos más abstractos, es decir, es un poco más a profundidad. Va a desarrollar entonces desde la teoría, comparar varios mecanismos. Quizás no lo vas a construir la silla, pero entonces vas a construir, sí, un modelo y se terminaría, pues obviamente, solamente en el diseño de un modelo. Y luego en la siguiente harías un prototipo para poder entonces avanzar en el proyecto. Pero la parte del diseño es más teórico, más cargado de ideas comparadas para poder relacionar lo que estamos haciendo. Por eso es que este énfasis en las prácticas sociales es cotidiano. Normalmente lo usamos así, para poder entonces aplicarlo a las ciencias sociales. Pero también dentro de lo cualitativo, si estamos hablando de solamente el diseño en una de nuestras carreras, estamos hablando entonces de ya comenzar a tener una manifestación de un interés por vincularnos con la sociedad, hacer presencia en la sociedad y que esta su vez nos den algunas recomendaciones o ideas acerca de lo que vamos descubriendo para nosotros entonces ahí sí alinear
nuestra profesión, la pertinencia de nuestras competencias y perfil adquirido para poder entonces brindar una solución adecuada. Entonces, el marco teórico compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación. Y aquí viene pues la identidad social, el estigma o lo que es la aplicación para lo que estamos hablando de este segmento tercera edad. Si solamente nos remitiéramos a investigar como mecánica industrial, ¿qué podríamos hacer por tercera edad o ese segmento humano tercera edad? Tenemos entonces también, dentro de esta tabla de Zoom, la metodología, los métodos y las técnicas de producción de datos. Esto es fundamental. Obviamente, cuando estamos hablando de la metodología cuantitativa, de la cualitativa y las metodologías de producción, que es la que también he añadido aquí, tiene que ver con comprender los objetivos que hemos trazado y el alcance de lo que necesitamos hacer. Por eso es que en lo cuantitativo, si tú te das cuenta, comienza con algo experimental, la encuesta, análisis cuantitativo de datos secundarios o la estadística. Pero en lo cualitativo, en cambio, está más lo social. Si ves, etnográfico, análisis cultural, el estudio de casos, biográfico, análisis de conversaciones, grupos focales, que tú puedes trabajar en este grupo focal, por ejemplo, tercera edad, pero también el estudio de caso de las personas del Hospital Solca o de el asilo, pues, San José. Y en las metodologías de producción podemos tener el método Polka, el Moscow, el Time, el Kaizen, etcétera, lo que ustedes, pues, conocen dentro de sus carreras en este cuadro número 2 de Saúl. Y allí, entonces, surgen lo que son las técnicas de producción de datos. Y usted lo puede leer ahí, cuestionarios, recopilación de datos existentes, censos, encuestas, estadísticas continuas, análisis de contenido de documentos, textos, films, etcétera, en lo cuantitativo. Esto es fundamental. La, los datos que tú obtengas para poder entonces determinar que tiene una gran carga cuantitativa. Lo cualitativo, pues las entrevistas interpretativas, entrevistas etnográficas, observación no participante, observación participante, análisis de documentos, análisis de material visual, auditivo. Quizás tú vas al asilo y de pronto, pues bueno, entre esa observación participante, no puedes hacerle la pregunta porque primero no te escucha, segundo no sabe de qué se trata, ¿verdad? La persona no responde. Entonces solamente vas observando qué es lo que podrías tú tener como un resultado posible de una respuesta a esa necesidad de lo que estás observando. Y obviamente en las metodologías de producción, en las técnicas de producción de datos, tenemos la pregunta cómo diseñar una línea de producción. Y esto pues obviamente nos lleva a identificar las necesidades reales de cada empresa, establecer qué inversión se necesita, redefinir el funcionamiento de la empresa tras la automatización, implementación efectiva del proceso de automatización. ¿Ves? Entonces, ya tenemos otra congruencia importantísima. Estas tablas, repítelo, revísalos nuevamente todo el tiempo que tú deseas. Por eso hemos dejado estas cápsulas para que tú puedas seguir siendo fortalecido en la investigación científica de nuestra institución, armonizado con la vinculación con la sociedad y también pues con la docencia, que es lo que estamos pretendiendo todos en este nuevo periodo del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en nuestro Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, prestigio en educación.